Muy bien. De nuevo, bienvenidos a todos ustedes. Estamos hoy en la sexta lección de nuestro curso Adoremos al Señor, donde estamos estudiando principios de adoración bíblica. Y aquí vemos esta noche el papel del bautismo dentro de la adoración. Vamos a hablar de este tema y también aplicarlo a su trabajo en los grupos sembradores. Mostrarles unos recursos que tienen disponibles en la página web de Academia Cristo que les pueden ser útiles en cuanto al bautismo. Muy bien, vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Y esta oración, por cierto, lo pueden ver, se llama la oración vespertina de Lutero. Él escribió dos oraciones, uno para la mañana, otro para la noche, y este es su oración para la noche. Entonces, para algunos de ustedes les es familiar, otros no. Se encuentra esto en el Catecismo Menor que él escribió. Vamos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido y que por tu gran misericordia me guardes en esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con el repaso de las preguntas que ustedes contestaron en su preparación, mirando los videos. Los videos enseñaron lo que ya han aprendido sobre el bautismo, pero desde un punto de vista un poco distinto, ¿verdad? A lo mejor no habían hablado del bautismo de ese punto de vista en otros cursos del Discipulado 1, pero nos ayuda a apreciar aún más el bautismo cuando lo vemos así. La primera pregunta entonces es, ¿en qué sentido tiene el diablo poder sobre todos nosotros al nacer? Excelente, veo muchos que están muy listos y dispuestos a participar. Vamos a comenzar con Héctor. Héctor levantó su mano. Por favor, Héctor. Gracias, profesor Abraham. En el sentido de que cuando Adán y Eva cayeron en el engaño del diablo, después de caer en el pecado, el diablo pues tuvo el dominio sobre ellos, ¿no? Y en el sentido de eso, cuando una persona nace, viene arrastrando con la naturaleza pecaminosa y nace pues pecador, y pues el diablo tiene el dominio sobre todos nosotros porque arrastramos esa naturaleza pecaminosa. Gracias. Sí, trajo evidencia del huerto de Edén. O sea, Adán y Eva fueron creados en la imagen y la semejanza de Dios, es decir, eran santos, sin pecado, ¿verdad? Perfectos. Pero al pecar, vemos que su semejanza cambia. Ya son mucho más semejantes al diablo, ¿no? Porque el diablo es enemigo de Dios. ¿Y qué hicieron Adán y Eva cuando entró Dios al huerto? Huyeron. Pensaron que Dios era el enemigo. Y igual que el diablo había mentido, cuando Dios habla con Adán y Eva, Adán miente. Dios dice a Adán, ¿por qué Adán dice, yo me escondí porque estaba desnudo, ¿verdad? De hecho, eso no era un problema antes, ¿no? Se escondió porque había pecado, pero él quería cubrir su pecado con una mentira, ¿verdad? Entonces vemos que su semejanza cambió y mencionó que la naturaleza con que nacemos lleva esa misma semejanza malvada, ¿verdad? Muy bien, gracias por compartir. Veo algunas otras manos en el aire. Vamos a continuar con Lorena. Lorena levantó su mano, por favor.
Buenas noches. También se ve que el diablo ya tiene poder porque cuando pecó, cuando pecaron Adán y Eva al comer el fruto prohibido, que eso nos ingresó al pecado. Entonces se puede ver que el diablo ya es como decir, ¿no? Ya se apropió de una parte de nosotros. Entonces, eso es lo que en este sentido tiene el diablo el poder para hacer nosotros, porque tiene un permiso más o menos por lo que hizo caer a Adán y a Eva. Ok, Sobre ok, sí, sí, entonces, bueno, y no es que Dios quiere que el diablo nos tiente, ¿verdad? Pero sí tiene el permiso en el sentido de que nosotros ahora naciendo con pecado, todos estamos más dispuestos a pecar, ¿verdad? Y eso es justo lo que él quiere, cae directamente en las manos del diablo, eso, ¿verdad? Muy bien. Levanto su mano, Félix. ¿Quiere contestar esta pregunta, Félix? Debido al pecado original, los hombres eh, sufren la muerte. La muerte física y espiritual. Los niños al nacer nacen muertos espiritualmente y el diablo, Satanás, reclama como suyo a estos niños que no, que están con muertos con el pecado original, muertos espiritualmente. De ahí, alentando un poco, Dios nos da los medios para poder salir de ese estado de muerte espiritual. Y lo vamos a ver más adelante, que Él nos ama tanto que nos ha dado todos estos medios para que nosotros seamos salvos y podamos salir de esta muerte. Amén, amén, gracias. Sí, entonces agregó usted a la respuesta que pertenecemos al diablo en otro sentido también. No es solamente por llevar deseos pecaminosos en nuestra naturaleza pecaminosa, sino también el castigo que merecemos por eso, ¿verdad? Han leído la Biblia, le llama al diablo el acusador de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que él hace? Él nos acusa de nuestros pecados delante de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es justo y un Dios justo tiene que castigar al pecador en el infierno. El diablo puede señalar a los pecados de alguien por la naturaleza, ¿verdad? Y decir, este pertenece conmigo en el infierno. Y sin Cristo, sin fe en Jesús, él tiene razón, ¿verdad? Pero con fe en Jesús, como usted mencionó, nuestros pecados son borrados, somos salvos de ese castigo, sí. Muy bien, vamos a continuar entonces y veo otras manos en el aire por cuestiones de tiempo. Si tienen otras preguntas o comentarios sobre esto, después de las 3 preguntas de repaso podemos escucharlos. ¿Ok? ¿En qué sentido tiene el diablo poder sobre nosotros al nacer? Pues ustedes aprendieron en este discipulado 1 que nacemos pecadores. Y Ángel y Maribel aportaron en el chat un versículo bíblico que nos enseña eso. Salmo 51, versículo 5. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? La Biblia en detalle describe lo que significa nacer pecador. En Romanos 7:18, Pablo dice, en mí, esto es en mi carne, o sea, mi naturaleza pecaminosa, y esa es la única que tenemos al nacer, no mora el bien. Wow. Queremos creer que hay un poco de bueno en todo ser humano por naturaleza. Eso es lo que nuestra sociedad nos dice, ¿verdad? Dios nos dice la realidad. Nacemos sin bien espiritual en nosotros. Bueno, vamos a continuar entonces. Pablo en Romanos 8, versículo 7,
Dice los designios de la carne, la naturaleza pecaminosa, y es la única que tenemos al ser, son enemistad contra Dios. O sea, consideramos a Dios nuestro enemigo. Ahora pueden ver también la semejanza al diablo, ¿verdad? Tampoco en el diablo mora bien espiritual. Tampoco también el diablo ve a Dios como el enemigo. Entonces, el diablo tenía poder sobre nosotros por naturaleza en dos sentidos. Primero, por ser así y por lo que hacemos por ser así, merecemos estar con él en el infierno. Y segundo, nuestros deseos estaban en armonía con los del diablo. O sea, completamente malvados y hacíamos lo que el diablo quiere que hagamos, ¿verdad? El pecado es lo único que podemos hacer por naturaleza. Esto sí tiene también versículos bíblicos que claramente describen a los que no creen en Jesús como hijos del diablo. Jesús hablando con fariseos en Juan capítulo 8 que no creían en él, dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre. Personas que no creen en Jesús, según Jesús aquí, pertenecen al diablo como hijos a un padre. Ok, bueno, vamos a seguir entonces porque necesitamos escuchar las buenas noticias después de eso. ¿Cómo nos libera Dios de su dominio? El dominio del diablo. ¿Y qué tiene que ver con esto el bautismo? Yo veo que Ángel y Maribel levantaron su mano. Por favor. Sí, a través de la fe, que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, y eso también lo que tiene que ver con el bautismo, también lo recibimos a través de ese sacramento. Excelente respuesta, muchas gracias. Muy bien, vamos a escuchar también de Viviana. Levantó su mano, Viviana. Sí, buenas noches. Y a través del bautismo creo yo que el Señor obra, porque somos sepultados juntamente con Cristo, revestidos en Cristo. Entonces todas las viejas cosas, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, quedan sepultadas y volvemos a una nueva vida. Entonces, eso es lo que tiene el Señor para liberarnos. Una vez bautizado, ya Satanás no tiene poder para nosotros, porque nos da ese Espíritu Santo, viene a nuestra vida. Ya no estamos muertos espiritualmente, ya pertenecemos a Cristo. Entonces, este es el paso fundamental del bautismo, primeramente. Y bueno, tengo que agregar algo. Cuando más chiquito, mejor. Gracias. No, excelente aporte. Muchas gracias. Romanos capítulo 6 describe, y también Colosenses 2, describe al bautismo justo como usted lo describió. Es como morir y sepultar de nuestra naturaleza pecaminosa. Y con darnos fe en Cristo o fortalecer nuestra fe en Cristo en el bautismo, hace surgir en nosotros un nuevo hombre, un nuevo ser que ya está conforme a la imagen de Dios otra vez. Ese nuevo hombre en nosotros tiene deseos santos y puros. Muy bien, gracias por compartir eso. Katia levantó su mano. Katia. Sí, profesor. Bueno, el bautismo que obra a través del Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados de niños, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él actúa milagrosamente y crea fe en nosotros, esa fe salvadora, y nos da el perdón de pecados. O sea, realmente nos salva de las manos de Satanás. Sí, muchas gracias. Gracias por compartir. Excelente. Vamos a ver los siguientes puntos entonces. Parece que ese versículo bíblico entró a la pantalla temprano. Está bien. ¿Cómo nos libera Dios? Pues se puede decir en palabras básicas que al darnos fe en Cristo
Dios nos libera. Porque por medio de la fe en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Por medio de la fe en Cristo somos salvos del castigo que nuestros pecados merecen. Por medio de la fe en Cristo somos revestidos con esa vida perfecta de Jesús. Dios nos regala la salvación. Entonces, Pablo dice en Romanos 8, versículo 1, y también el versículo 2 y 3 están mencionados aquí. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Increíble, ¿verdad? El diablo puede tratar de acusarnos delante del trono de Dios, pero creyendo en Jesús, él no tiene evidencia en nuestra contra. O sea, él podría traer un pecado pasado de nuestras vidas frente a Dios y Dios no lo va a mirar. No está para Dios, porque Él se olvida de nuestros pecados por medio de la fe en Cristo. Somos salvos de todo castigo, así que no vamos a ir al infierno, vamos a estar con Dios en el cielo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí cuando ven la palabra ley, y eso es cierto en otras partes de Romanos también, a veces se utiliza la palabra ley, no en el sentido de como los 10 mandamientos. Aquí la ley es como el principio gobernante, el principio que nos gobierna, ¿verdad? Él dice aquí que antes de creer en Jesús, Él era gobernado junto con todos nosotros del principio, el poder del pecado y de la muerte. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo al darnos fe? Nos libera. Y ya tenemos otro dominio, otro gobernante en nuestras vidas, y es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bien. El bautismo entonces es un medio de gracia. ¿Qué tiene que ver con esto el bautismo? El bautismo es un medio de gracia por el cual Dios obra fe. Y un versículo bíblico que tal vez no vieron en Discipulado 1, que nos dice eso, es Tito 3:5. ¿Alguien puede leer este versículo? ¿Puedo, pastor? Sí, adelante, Alejandro. Nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Ok. Miren, el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Es interesante cuando comparamos lo que Pablo dice aquí con lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo. Él dice, Jesús dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y él explica qué significa nacer de nuevo. Significa nacer de agua y del Espíritu. Y aquí cuando Pablo dice que Dios nos salvó, él menciona esas tres cosas, o sea, renacer, agua y el Espíritu, ¿verdad? Regeneración y renovación, ahí está el renacer, el nacer de nuevo. Agua, el lavamiento, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta es una referencia al bautismo. Y dice que Dios nos salvó por medio del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo obra o fortalece la fe. Y por medio de la fe somos liberados del poder del diablo y salvos, pertenecemos a Cristo Jesús. Bien, otros versículos que dicen lo mismo, las mismas buenas noticias. Pablo escribe en Colosenses 1, nos ha librado Dios del poder de la oscuridad. Miren, ahí está. De naturaleza, estamos bajo el dominio de la oscuridad, de las tinieblas. Pero Dios nos liberó de eso. Y al darnos fe en Cristo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de los pecados. Dios nos rescató de los talones de Satanás. Y qué benditos resultados. Ahora pertenecemos a un dueño mucho mejor. Pertenecemos a Jesús. Y en Él tenemos redención por su sangre. Jesús en Juan 8, en la misma sección en donde Él habla de los fariseos siendo esclavos del pecado y hijos del diablo, Él dice, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Eso lo hace por medio de la verdad del Evangelio, con obrar fe en Cristo en nuestros corazones. Y ese Evangelio se encuentra en la palabra, pero también en el sacramento del bautismo. Dios nos libera del pecado, de la muerte y del diablo. Bien, una última pregunta y luego tomamos una pausa para sus preguntas, sus comentarios sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de bebés y el bautismo de adultos? Veo que Álvaro Moreno levantó su mano y luego Ovidio. Vamos a escuchar de Ovidio también. Adelante. Bueno, en el bautismo de los niños, ellos no tienen, los bebés no tienen conocimiento del plan de salvación. Mientras que en los adultos ya hay una conciencia y pueden tener conocimiento del plan de salvación y disponerse a bautizarse por la obra del Espíritu Santo. Ok. Sí, esa es una diferencia, ¿verdad? Por lo general, y sabemos muy poco de lo que un bebé puede y no puede entender, ¿verdad? A veces yo pienso que bebés pueden entender mucho más que nosotros le damos el crédito pero usted tiene razón. Por lo general, un bebé no conoce el plan de salvación. Un adulto sí puede comprender y conocer el plan de salvación. Eso no quiere decir que un bebé no puede tener fe, ¿verdad? Hemos estudiado en Discipulado 1 que la Biblia dice que la fe es el milagro que obra el Espíritu Santo y Él es capaz de obrar ese milagro en bebés como adultos por igual. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo a esto? Ovidio había levantado su mano. Pastor, yo en realidad escuchando al hermano Álvaro, esa era mi respuesta, ¿verdad? Vemos cómo el bautismo obra también en los bebés a través de un milagro que puede hacer el Señor o hace en el corazón de los bebés, pero ellos no están conscientes de ese plan de salvación que se obtiene a través del bautismo. Pero el adulto sí ya está consciente de ese plan y de la necesidad de ser bautizado. Ok, muy bien. Muchas gracias. Félix levantó su mano también. ¿Quería contestar aquí, Félix? Sí, los niños reciben el sacramento del bautismo como un medio de gracia, el cual ellos, sin estar totalmente como un adulto consciente de lo que están recibiendo, lo reciben como un medio de gracia y ellos lo tienen dentro de sí, y lo que nosotros tenemos que cuidarlo es que debemos educarlos, hacer que esa fe crezca, que esa fe que ha sido puesto como medio de gracia se desarrolle, y con el conocimiento de la Biblia y del Evangelio, los niños pueden ir desarrollando su fe. Y la responsabilidad es compartida entre padres y padrinos, que tienen que educarlo y formarlo de acuerdo a las leyes y al Evangelio. A diferencia que en el adulto, como lo dijo el hermano, en el adulto él tiene la capacidad de aceptar o de rechazar ese don que recibe, ese don de gracia. Y por eso a las personas adultas
se les hace la confesión de fe para que ellos estén conscientemente aceptando esta fe y estos dones que están recibiendo. Ok, sí, un poco de cuidado o sea, adultos no tienen en sí la capacidad de aceptar, ¿verdad? La fe en Cristo. Tenemos sí la capacidad de rechazar, pero Dios, el Espíritu Santo, nos obra el poder, la capacidad de aceptar a Jesús, ¿verdad? Bien. Vamos a escuchar un comentario más. Alejandro Singolani levantó su mano. Sí, pastor. Yo tengo acá que Martín Lutero dijo, uno podría estar más seguro de la fe salvadora en un bebé bautizado que en un adulto quien podría conscientemente rechazar la palabra de Dios. Okay. Sí, esa fue una cita de Lutero que estaba en el video, yo creo, ¿verdad? Y gracias por compartir eso. A veces, bueno, no voy a hacer otro comentario allí. Yo creo que esa cita se citó en el video para mostrar por qué nosotros enseñamos a adultos antes de bautizarlos, ¿verdad? Porque solo bautizamos a adultos creyentes en Jesús. Y es porque un adulto es capaz de entender y expresar su fe, ¿verdad? Y entender y expresar el evangelio también. Así que compartiendo el evangelio con esa persona, si lo rechaza, pues no lo vamos a bautizar porque solo rechazaría eso también, ¿verdad? O sea, el mismo evangelio en palabra que en el bautismo, si él rechaza primero el del evangelio en la palabra, también lo va a rechazar en el bautismo. No tiene sentido. Además, no va a querer bautizarse si no cree, ¿verdad? Ese es el patrón bíblico también que tenemos. Vemos en cuanto a los ejemplos de evangelismo entre los apóstoles, cuando ellos llegaron con adultos, predicaban y enseñaban primero y luego al creer los bautizaron. En el caso de niños, o sea, hay 3 menciones de casas enteras siendo bautizados. O sea, los papás creyeron, fueron bautizados, también bautizaron a sus hijos. Entonces, esa es nuestra práctica también, que bautizamos algo conforme al mandato de Cristo. Esto es para todas las naciones y eso incluye a los bebés. ¿Sí? Muy bien, vamos a dar resumen aquí entonces. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de bebés y adultos? Pues en 2 sentidos no hay ninguna diferencia. Primero, el bautismo, la forma de bautizar sigue igual. Aplicamos agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso conforme al mandato de nuestro Salvador. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También los beneficios espirituales son iguales. O sea, el Espíritu Santo viene en el bautismo. Obra la fe en los bebés que no tenían antes la fe en Cristo y en niños mayores o adultos que ya tenían fe, ¿verdad? Él fortalece esa fe y da perdón de pecados y salvación por medio de la misma fe en Cristo. Con adultos, primero compartimos el evangelio y explicamos sobre las bendiciones del bautismo, ¿verdad? Y por las razones que mencionamos. Con bebés, queremos explicar a los padres las bendiciones del bautismo y su responsabilidad de alimentar la fe bautismal. O sea, como alguien bien mencionó, yo creo que era Félix, ¿verdad? La fe que nace en el bautismo necesita ser alimentada. Entonces, con los niños, bebés bautizados, vamos a enseñarles la palabra de Dios desde ese momento y adelante. Excelente. Hasta allí, entonces, ¿alguna pregunta? Pastor. ¿Sí, Ovidio?
Sí, yo lo quiero hacer una consulta con relación al comentario que hizo el hermano Félix cuando habló de los compadres. ¿Existe compadrazgo en la iglesia luterana cuando se bautizan los niños, como existe en la iglesia católica? Vamos a hablar de eso en otra diapositiva, en unos minutos. Así que sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Álvaro levantó su mano. Por favor, Álvaro. Sí. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que hayan creyentes no bautizados? Buena pregunta. Que hayan creyentes no bautizados. Claro que sí. Claro que sí. El ladrón en la cruz es un ejemplo, ¿verdad? Que fue salvo por medio de su fe en Cristo y de que sepamos, él nunca fue bautizado. Pero voy a decirlo así, Álvaro. Creyentes verdaderos, no bautizados, solo van a estar así por poco tiempo, normalmente. A menos de que por ignorancia no se bautiza, ¿verdad? Puede ser que hay un creyente en Jesús que pertenece a una iglesia que por alguna razón no practica nada de bautismo y no le han enseñado sobre el bautismo y creyendo en Jesús, él es salvo. Pero normalmente, cuando uno llega a creer en Jesús y luego escucha sobre el bautismo, que Jesús lo ordenó y también tiene muchas bendiciones, pues va a decir como el etíope, dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué me impide de ser bautizado? ¿Verdad? Entonces, normalmente si hay un creyente no bautizado, no va a pasar mucho tiempo sin bautizarse porque hay tantas bendiciones en el bautismo. Pero puede ser que alguien llega a la fe en sus últimos momentos, no tiene tiempo de bautizarse. Puede ser que por ignorancia, por la doctrina falsa de su iglesia, uno cree en Cristo, pero no se bautiza y pues en esas instancias creemos lo que la Biblia dice, que por medio de la fe uno será salvo, ¿verdad? Muchas gracias por esa respuesta. Sí, gracias a usted por hacerla. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ok. Vamos a continuar. Voy a revisar el chat. Parece que hay unos comentarios. Sí, Katia dijo sobre nuestro estado espiritual por naturaleza. Somos concebidos pecadores, entonces el diablo reclama esa salvación para él. Sí. Y Walter comentó que él nos perdona los pecados por medio de la fe, por medio del bautismo también. Excelente comentario. Viviana Vigna escribió, como padres tenemos la responsabilidad de bautizar a los niños. La obra la hace el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ok, entonces un pequeño resumen del video. El video hizo una distinción entre posesión física, cuando un demonio entra en el cuerpo de un ser humano y controla su cuerpo y mente, y posesión espiritual, que no sé si la Biblia utilice ese término posesión espiritual, pero el concepto es bíblico. Uno está bajo el dominio del diablo cuando no cree en Jesús, y eso somos todos por naturaleza. Ya mencionamos por qué. Es porque nacemos en pecado. Estamos bajo el poder del pecado y el castigo del pecado. Y en esos dos sentidos pertenecemos al diablo, pero por medio de la fe en Cristo somos liberados y como mencionamos, esa fe nace en los bebés en el bautismo. Bien, entonces aquí podemos contestar la pregunta de Ovidio sobre padrinos.
Padrinos, ese es una costumbre, no es mandado por Dios en la Biblia, pero tampoco es prohibido por Dios en la Biblia. Así que en libertad cristiana hay algunas iglesias luteranas que sí utilizan esta costumbre. Yo diría muchas iglesias cristianas utilizan esa costumbre, pero hay otras que no. Y está bien, cuando Dios no manda ni prohíbe, tenemos libertad, ¿verdad? Pero la costumbre en sus principios era muy buena porque servía una necesidad. En los primeros días de la iglesia cristiana estaban sufriendo gran persecución. Aparte de la persecución, era muy común en esos días que la gente muriera joven. O sea, sus vidas no eran tan largas como hoy en día. Así que, ¿qué hacían? Desarrollaron una costumbre de que los padres, cuando un niño se bautizó en la fe en Cristo, escogerían a padrinos. Y esos padrinos tenían una responsabilidad enormemente importante. En el caso de que murieran los papás en persecución o por enfermedad o lo que sea, esos padrinos se comprometían a criar al hijo como suyo y criarlo en la fe en Cristo, ¿verdad? Educarle en su fe, leerle la palabra, traerle a la iglesia, etc. Así que lo bueno y lo bíblico de eso es criar a un hijo al niño en el camino en donde debe estar, ¿verdad? Y cuando ya es grande no se apartará de él, como dice el proverbio. Así que puede servir todavía un buen propósito hoy en día. Aunque hoy en día la muerte repentina no es tan común, puede suceder, ¿verdad? Y es bueno pensar en la creación espiritual, la formación espiritual de nuestros hijos si no estamos nosotros. No queremos dejarlos sin padres espirituales que pueden enseñarles la palabra. Pero también la costumbre hoy puede ser que los padrinos simplemente mantienen a sus ahijados en sus oraciones, les enseñan versículos bíblicos, les animan a seguir creciendo en su fe. Entonces, sí, yo tengo 2 ahijados, soy el padrino de 2 de mis sobrinos y lo que hago por ellos es oro por ellos diariamente. Una vez al año, en su cumpleaños, les envío un mensaje bíblico con un regalito y estoy asegurando que sus papás están criándolos en la fe. Y si dejan de llevar a cabo esa responsabilidad, voy a ir a hablar con mi hermano. Decir, estás fallando aquí, hermano. Arrepiéntete y tienes que empezar a criar a estos hijos en la instrucción del Señor. Así que es una costumbre. No es una regla, pero puede servir un muy buen propósito. Sí. Yo veo que Martín levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Martín? No, buenas noches a todos. Aquí no, nada más, no es pregunta, sino es ahondar un poquito más en el tema. Este punto es bien importante, aunque no sea bíblico. Les doy el ejemplo de mi madre. Mis abuelos paternos originales murieron antes de que mi madre cumpliera los 3 años. Y los quedaron sus padrinos, tanto que pues le dieron una educación cristiana, la mantuvieron a mi mamá, si no pues no hubiéramos nacido nosotros. Es un punto nada más que me recordó mi caso muy especial y gracias a sus padrinos estamos todavía aquí nosotros. Y más que nada, pues, recibiendo la fe verdadera. Eso es todo, gracias. Sí, excelente. Gracias a usted. Gracias a usted por compartir su experiencia. ¿Alguien más tiene preguntas sobre padrinos? Pastor. Sí, Ovidio. Sí, un comentario, ahí me disculpa, un comentario. Recordando aquellos tiempos de los padrinos y en la Iglesia Católica es donde se originó eso. Entonces, ¿qué pasaba cuando se llevaban a cabo los actos ya de bautismo, confirma?
Entonces venían los compadres y se iban a celebrar después, ¿va? En la iglesia católica. Celebraban un rato y bueno, se hacía una pequeña fiesta, ya sabes, acompañada de un poco de alcohol, pero esa era la forma en que celebraba la gente en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Sí, hay abusos sobre esta costumbre en la Iglesia Católica y como siempre vamos a querer evitar los abusos, pero es lo que hizo Lutero, ¿verdad? En la Reforma, él no rechazó todo lo católico por ser católico, porque él reconoció que había muchas cosas buenas y bíblicas dentro de la Iglesia Católica, así que rechazó lo que no era bíblico, pero aceptó y permitió costumbres buenas que podrían servir a ser de beneficio, ¿verdad? Edificar a la gente. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo de padrinos, no es mandado ni prohibido en la Biblia y puede ser de beneficio para la gente, como Martín mencionó, era muy beneficioso en su caso, ¿verdad? Excelente. Sandra levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Sandra? Sí, pastor, mire, en algunas iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, no acostumbran a bautizar a los bebés, pero los presentan en algún servicio dominical y llevan, sí, el pastor les invita a que pueden pasar los abuelos o algo así como fungiendo como padrinos. Y el pastor hace ahí la aclaración de que los niños no son bautizados, sino presentados de acuerdo a ese versículo, ¿verdad? De dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Siempre mencionan ese versículo. Y yo pregunto, pastor, ¿es correcto que nada más se presenten, se oren por ellos, pero no se llegue a ese bautismo del cual estamos ahorita hablando? Bueno, si es lo que Dios quiere, no. Dios quiere que sean bautizados. Las bendiciones del bautismo Él los quiere para niños como adultos iguales. Y sobre la costumbre de presentar a los niños a Jesús, bueno, si tienen una costumbre así, está bien. Si lo hacen una regla, no hay mandato bíblico que lo apoya. O sea, cuando Jesús dice dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Él no está mandando que haya una presentación formal dentro de un culto. Él está diciendo, dejen que los niños crean en mí, ¿verdad? Porque yo vine para salvarlos a ellos también. Bueno, el bautismo es la forma en que el Espíritu Santo obra la fe. Así es. Y por esa razón nosotros diríamos, cumplimos con lo que Jesús dijo ahí, con bautizar a nuestros bebés, porque así estamos trayéndolos a la fe en Jesús. Muy bien, pastor. Muchas gracias y me quedó muy claro. Excelente. Sí, ustedes han estudiado en Discipulado 1 porque muchas iglesias no bautizan bebés y es como un enredar de varias enseñanzas falsas. Uno, que son inocentes y no tienen pecado. La Biblia dice lo opuesto, que nacemos pecadores, ¿verdad? Otro, que no son capaces de creer en Jesús hasta que llegan a cierta edad. Pero Jesús, después de ese versículo que suelen citar, dice que sí pueden creer en Jesús y hasta dice que nosotros debemos imitar la fe de los bebés y los niños pequeños. Después de decir dejar a los niños venir a mí, él dice, de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño de estos, no entrará en él. Recibir el reino de Dios es creer en Jesús. Entonces es otro problema. Y otra enseñanza falsa es que el bautismo
no es algo que Dios hace por nosotros, es un acto de compromiso de parte nuestra. Y pues no pueden comprometerse porque no entienden los niños. Por esas razones no bautizan a los bebés. Sí. Okay. Así es. Muchas gracias por su pregunta, Sandra. Veo ahora otras manos levantadas. Alejandro levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Alejandro? Sí, pastor, no era para apoyar también el comentario de la hermana de la presentación de los niños, que también utilizan pasajes del Antiguo Testamento donde se le presentaban a Dios a los primogénitos, ya sea de los animales como de los hijos. También utilizan esos pasajes para decir que utilizan la presentación y no el bautismo. Ok, entonces es un confundir de la ley ceremonial. O sea, si piensan que ahí Dios manda que nosotros hoy en día presentemos a los niños, tendríamos que ofrecer sacrificios también a la vez, porque eso es lo que Dios mandó a Israel. Al presentar a sus niños después del tiempo de purificación de la mamá, tenían que hacer un sacrificio o de cordero o para pobres de tórtolas, de palomas. Y en el caso de Jesús, eso es lo que hicieron. Pero sí, nosotros no somos regidos por esas leyes ceremoniales de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento, después de Jesús, tenemos libertad en cuanto a eso. Gracias por compartir, Alejandro. Sí, Martín levantó su mano. ¿Una pregunta, Martín? Sí, otra vez estoy acá. Respondiendo un poco más a la hermana y a aquellos hermanos que tienen un poco de, que no han tenido experiencias como las que me ha tocado a mí, aquí en el mismo pueblito donde estamos, en la misma estado de Jalisco, México, nos ha tocado una experiencia similar como la que decía la hermana. Estaba por ahí unos matrimonio evangélico, invitándolos nosotros al grupo de estudio. La persona, la mamá, no quería bautizarlo, pero el papá sí. Les aplicamos un poco la ley donde le decimos las citas bíblicas que nos hablan precisamente de la condenación del bebé, y que también los padres, pues, si a ellos les gustaba eso. Afortunadamente, una niña de 8 años, por medio del padre y a negativa de la madre, se bautizó y es miembro de la Iglesia Luterana Confesional aquí en mi pueblo. Y esta muchachita, pues gracias a Dios, ya forma parte de la familia. Entonces, es importante recalcar a esas personas y a esos grupos evangélicos falsos, pues que les demos todas las citas bíblicas que se hablan aquí, que se ha hablado en otros estudios, para que ellos reconozcan que pues están mal y que la verdad pues está en la Biblia. Ok, muchas gracias, sí. Bueno, vamos a tomar una pregunta más, luego tenemos que continuar porque tenemos material importante que estudiar. Amelia, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches a todos, pastor. Quería hacer un comentario sobre lo que está hablando acerca de la presentación de niños. Hay un versículo bíblico en Mateo 19:13, si pueden ver, habla acerca que Jesús bendice a los niños. Y justamente es en este versículo que hablo con mi ex iglesia pentecostal. En este versículo se apoyan para no bautizar a los niños. Y es en el Mateo 19:13, donde dice, ¿no? Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero ahí es cuando Jesús respondió, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Entonces, en eso se apoyan estas iglesias o las iglesias actuales pentecostales para defender esta posición de la presentación. Y también ellos se basan en Juan 1:12, cuando dice, si usted recibe a Cristo como su Salvador, ahí está, puede ser declarado hijo de Dios, pero no ve la parte 13,
en el versículo 13. No los citan a eso, donde ahí dice que no es voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino de Dios. Entonces, esos versículos se apoyan para dar justamente el sustento bíblico que no se deben bautizar los bebés. Porque en este Juan 1:12 dicen que somos nosotros los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, porque dice ahí en Juan 1:12, pero no lo leen completo, pues, en el 1:13, ¿verdad? Entonces, eso quería compartir, porque ellos dicen que sí es bíblico. Está en la Biblia, pero no leen esa otra parte, pues, donde está la explicación. Sería la... Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vemos otro problema de su interpretación bíblica allí, ¿verdad? Que están tomando un ejemplo de lo que sucedió y convirtiéndolo en un mandato, ¿verdad? O sea, en una ocasión vinieron los niños a Jesús y él oró y los bendijo. Entonces ahora todos tienen que llevar a sus niños a la iglesia para presentarlos ante Dios. Y como usted bien mencionó también, no de la otra parte, donde habla de que la fe es la obra de Dios y tanto en niños como adultos lo puede hacer. Sí, si alguien cita ese versículo y pregunta, pues, ¿por qué no bautizó Jesús a esos bebés? Entonces, uno simplemente puede decir, no los bautizó porque no había instituido el bautismo todavía. Eso está en Mateo 19, en el Mateo 28, Jesús instituye el bautismo. Ahí tenemos las palabras claras de Jesús. Es para todas las naciones, sean blancos o negros, mujeres o hombres, ancianos o infantes, ¿verdad? Excelente, Pastor, gracias. Pastor, ¿Sí? nada más medio segundo. Muchas gracias, pastor, por la explicación, ¿verdad? Y gracias a mis hermanos también que estuvieron aportando, ¿no? Sí hay mucha confusión sobre esto, pastor, por eso fue mi pregunta. Y ya yo estoy más que convencida por medio de la palabra, primeramente, que así debe de ser, pastor. Los niños, los bebés, deben de ser bautizados, ¿no? Y qué mejor que apoyarnos en la palabra, y porque nos va a tocar personas, ¿verdad?, que van a hacer esa pregunta sobre el bautismo de los bebés en los grupos. Entonces, qué mejor que estar preparados, ¿verdad?, para poder, pues, dar defensa de nuestra fe, pastor. Amén, amén. Gracias. Gracias a Bendiciones. usted, Sandra, claro. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya mencionamos el poder que tiene el bautismo, el mismo espíritu o obra fe en los corazones de bebés, o también fortalece la fe de los que ya creyeron en Jesús antes por medio del evangelio hablado o escrito, y después son bautizados, su fe es aumentada y fortalecida allí. Bueno, vamos a profundizar un poco más y aplicar el bautismo a nuestra adoración. Se puede bautizar en privado. O sea, Jesús nunca dijo que tenemos que bautizar. Él no dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en la iglesia dentro de la adoración cristiana en el nombre del Padre, ¿verdad? No puede bautizar en cualquier lugar. Pero consideremos esto, ¿qué valor hay en hacer un bautismo dentro del culto, dentro de la adoración cristiana, cuando estamos reunidos para adorar a Dios? ¿Qué valor hay en hacer el bautismo allí y no en privado? Voy a dividirlos en grupos pequeños para que hablen de esto por unos 5 minutos. ¿Pueden hablar? Ya está. ¿Pueden, por favor, hacer clic en la invitación que sale en sus pantallas, entrar en sus grupos pequeños? ¿De qué valor hay en hacer un bautismo dentro de la adoración pública?
Okay. Logré entrar en algunos de los grupos pequeños y me gustó la conversación. Muy buenos aportes. Muchos hablaban del valor que hay en hacer el bautismo dentro del culto público. Yo voy a respaldar lo que dijeron, pero también agregar unos pensamientos nuevos para ustedes. Bueno, primero, podemos decir que hacer un bautismo en público sirve como un testimonio público de la fe. O sea, la fe en Jesús, claro, pero también de la fe en lo que Dios dice sobre el bautismo, ¿verdad? Cuando papás frente a la congregación están llevando a su bebé a la pila bautismal, están confesando con su acción: yo creo en el poder del bautismo para obrar fe en mi hijo y para lavarle del pecado. Es un testimonio público de su fe. Y eso sirve de ánimo para otros miembros del grupo, ¿verdad? También, haciendo un bautismo en la adoración pública, nos da muchos testigos del bautismo, ¿verdad? ¿Y por qué son de gran valor los testigos? Puede ser que si el bebé es bautizado y crece y más adelante él no sabe de su bautismo, tal vez sus papás mueren y fui bautizado, yo no estoy seguro. Y puede ir a preguntar a cualquier persona en esa congregación: sí, yo recuerdo, fuiste bautizado. Y eso sirve de algo también, es importante. Además, y ahora vamos a estar vinculando estas cosas a los principios de adoración que ustedes han aprendido en este curso. Un bautismo en adoración pública da oportunidad para que el pueblo participe. No todo el pueblo puede echar el agua y decir las palabras que Cristo mandó. Normalmente el líder del grupo lo hace. Pero todo el pueblo puede participar en el siguiente sentido. ¿Okay? Pueden orar por el bautizado. En el rito de bautismo, y mostraré ese rito para ustedes, tenemos una oración que pueden decir juntos para la persona que fue bautizada. Y eso es excelente, así nos apoyamos los unos a los otros como creyentes, ¿verdad? Y ese fue el segundo punto, ¿verdad? En la lección pasada hablamos del aspecto horizontal de la adoración, ¿verdad? Somos miembros del cuerpo de Cristo y los unos miembros dependemos de los otros miembros. Y en la adoración podemos animarnos mutuamente, podemos ayudar a suplir nuestras necesidades espirituales mutuamente. Así que cuando hay un bautismo en público, está dando de saber a todos: aquí tenemos nuevo miembro del cuerpo de Cristo. Él necesita nuestro apoyo. Nosotros necesitamos su apoyo. Hasta normalmente en el rito de bautismo hay un compromiso de parte de la congregación para apoyarle a crecer en su fe. El que dirige dice, Dios nos manda a los bautizados les seguimos enseñando la palabra para que su fe sea fortalecida. Este deber es para toda la congregación, pero especialmente para los padres. Si ustedes están dispuestos a llevar a cabo esta responsabilidad, digan sí con la ayuda de Dios. Y todos juntos contestan sí con la ayuda de Dios. Están haciendo esa promesa solemne de sí, yo voy a apoyar en el crecimiento espiritual de esta persona como pueda, ¿verdad? Muy bien. También da una oportunidad para recordar las bendiciones del bautismo. Esto se conecta con el principio que el evangelio predomine en nuestra adoración. Que el evangelio predomine. El bautismo es evangelio. Y no solamente para la persona que está siendo bautizada. Es evangelio para todos los que están mirando y recordando el bautismo. ¿En qué sentido? Pues las bendiciones del bautismo no son solamente para un día en la vida de alguien.
Las bendiciones del bautismo son para todos los días. Y al ver a esa persona siendo bautizada, alguien puede pensar, Dios me lavó a mí en mi bautismo de todos mis pecados. Y Dios no ha cambiado, sigue cumpliendo su promesa, me sigue lavando mediante la fe que nació en mí, en el bautismo. Esa buena noticia es el evangelio y es poderoso para obrar fe, no solamente en el que está siendo bautizado, sino también en todos los que están mirando y juntos están recordando las promesas de Dios en el bautismo. También pueden pensar, soy nueva criatura. El diablo no tiene poder sobre mí. Ese es otro aspecto del evangelio del bautismo, ¿verdad? En el bautismo yo nací de nuevo. Soy nueva criatura. Mi carne pecaminosa fue sepultada allí. El diablo ya no tiene poder sobre mí. Yo tengo el poder del Espíritu Santo morando en mi corazón para decirle no al diablo y para rechazar y crucificar mi viejo hombre, ¿verdad? Eso también es bueno recordar. Es evangelio y nos empodera a vivir como hijos de Dios. Básicamente, hermanos, cuando ven un bautismo, eso trae a la mente todas las promesas bíblicas, las buenas noticias que Dios da sobre el bautismo. Y ese evangelio fortalece nuestra fe. No solamente en la prédica o en el mensaje o en los himnos está el evangelio, también en el sacramento del bautismo. Y no solo para la persona bautizada. Está ahí el evangelio para todos, para todos. Muy bien. Les quería compartir esto. Ustedes reconocen estos versículos, ¿verdad? Esto lo leímos más antes en la clase sobre el bautismo. ¿Alguien quiere volver a leerlas? ¿Estas palabras? Katia, por favor. Amén. Dice así. Nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, muchas gracias. Aquí es esa referencia al bautismo que mencionamos antes en la clase, que hace Dios por nosotros en el bautismo. Pero no les mostré los dos versículos que vienen justo después de estas palabras. Y ahora aquí las tenemos. Pablo dice a Tito, un pastor colaborador, esta es palabra fiel. Y en esto quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Miren que Pablo dice a Tito aquí que las buenas noticias, eso incluye lo que Dios hizo y hace por nosotros por medio del bautismo. Es útil y bueno recordar a las personas. Hasta él dice, yo quiero que insistas con firmeza sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque ese evangelio empodera, fortalece para que vivamos como hijos de Dios en este mundo, para que nos ocupamos en las buenas obras, en gratitud. Yo les puedo dar un ejemplo de esto. Tengo un amigo pastor que me recomendó, y sí lo practico también, a una costumbre que él tiene de recordar diariamente su bautismo. Cuando él se levanta en la mañana, y yo creo que él lo hace en su meditación personal, pero también es fácil hacerlo cuando uno se está bañando, porque el agua sirve como recordatorio, ¿verdad? En la mañana él trae a su mente el bautismo, su bautismo.
Y recuerda, por medio de la fe soy hijo de Dios. Soy lavado de todos mis pecados. El Espíritu Santo mora en mí. Así que hoy voy a andar conforme a ese Espíritu Santo. Hoy voy a agradecer a Dios con obedecerle en mi vida. Ese evangelio le empodera, ¿verdad? Al comienzo de su día para vivir como hijo de Dios. Y luego al final del día, cuando se acuesta en la noche también, me comentó mi amigo pastor, él recuerda su bautismo. Pero ahora es para confesar. Dios, confieso que no he vivido como tu hijo hoy. He pecado en esto y en esto. Pero luego trae a la mente de nuevo su bautismo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que lo lavó de sus pecados en su bautismo, le sigue lavando por medio de esa fe en Cristo que tiene. Y es igual, un querido hijo y adoptado hijo de Dios mediante la fe en Jesús. Y así se acuesta en la noche con el consuelo del evangelio en su corazón. Pablo dice que es útil y bueno recordar a personas sobre su bautismo. Esa es una forma en la cual uno puede hacerlo, ¿verdad? Diariamente recordando su bautismo. ¿Qué otras oportunidades ofrece la adoración para recordar el evangelio del bautismo? Pensamos ahora en un servicio de adoración cristiana normal, en donde no hay un bautismo que celebramos. ¿Todavía hay recordatorios del bautismo en ese culto, en esa adoración? ¿Qué piensan? Bueno, ahora sí estoy viendo algunas manos. Excelente. Van a aprender más sobre esto en Adoremos al Señor 2, cuando aprenden sobre la liturgia, elementos de la adoración cristiana, pero a lo mejor tenemos unas respuestas ya. Álvaro levantó su mano. Por favor, Álvaro. Yo diría que en varios momentos del servicio, del culto, tengo problemas con mi cámara. Yo diría que en varios momentos del culto, del servicio, estamos recordando nuestro bautismo, porque estamos acudiendo, como cuando acudimos a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Okay. Y permanentemente invocamos al Espíritu Santo desde la invocación misma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos recordando la presencia de nuestro bautismo. Estamos recordando ese momento. Cuando estamos haciendo incluso nuestro credo y confesando nuestro credo, estamos recordando precisamente nuestro bautismo, si no se mencione ahí, porque estamos hablando de la presencia. Cuando estamos confesando nuestros pecados, estamos trayendo de nuevo al recordatorio nuestro bautismo, ¿sí? Y hay momentos de adoración y de alabanza, dependiendo lo que estemos en nuestras oraciones también, recordando nuestro bautismo. Por ejemplo, me quedó sonando mucho lo de la recomendación del pastor amigo, en que en las mañanas y en las tardes uno debe recordar su bautismo, pero pues no mencionando gracias Dios por haberme bautizado, mi familia o mi padre o mi madre, qué sé yo, no. Es sencillamente gracias Espíritu Santo por tu presencia en mi vida, y al invocar al Espíritu Santo estamos recordando nuestro bautismo y la obra del bautismo en nuestras vidas. Excelente. Excelente, muchas gracias. Sí. Voy a resaltar dos de los lugares que los tres lugares, estoy de acuerdo: la invocación, la confesión y absolución y el credo, y vamos a hablar de cómo. Pero hablando de la invocación un poco más ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese fue diseñado como un recordatorio del bautismo. No es solo invocar a Dios, es también recordar, este es el mismo Dios en cuyo nombre fui bautizado. Soy ahora su hijo querido por medio de él. Él me adoptó, ¿verdad? Y se notaron que al principio de nuestra clase
Ay, regresando al principio. Aquí tenemos la oración vespertina de Lutero. Tenía él también y tiene una oración matutina que recomendó. Los dos comienzan con la invocación. ¿Por qué? Quería recordarles de su bautismo en la mañana y en la noche, ¿verdad? Entonces, esas palabras que solo falta el yo te bautizo, eso fue justo lo que se declaró sobre cada uno de nosotros cuando fuimos bautizados, y es un recordatorio muy bueno. De hecho, hasta Lutero recomendó hacer la señal de la cruz. Y yo sé que muchos hoy en día piensan, eso es muy católico. Pero recuerden, Lutero no rechazó lo católico por ser católico. Si algo no era pecaminoso, no era prohibido y podría ser útil, él lo permitió y a veces lo recomendó. Y él recomendó usar la señal de la cruz. ¿Por qué? Es un recordatorio del bautismo. En el rito católico del bautismo y en algunos ritos luteranos también. Hacemos la señal de la cruz sobre cabeza y corazón, indicando que este es un hijo comprado por la sangre de Cristo. Así que si uno recuerda esa verdad con hacer la señal de la cruz, está bien. No es prohibido por Dios en la Biblia. Sí, vamos a querer evitar la impresión que somos católicos y eso sería una razón tal vez no hacerlo en sus contextos, ¿verdad? No queremos dar la impresión que somos católicos, pero puede ser una costumbre provechosa también. Muy bien, volvemos entonces. Abraham, ¿me permites? ¿Cuál es su pregunta, Álvaro? No, más que una pregunta, es algo que acabo de caer en cuenta. Cuando yo comencé estudios con Academia Cristo, me parecía muy católico y lo advertí, no recuerdo si fue contigo, con cualquiera de mis, en identidad espiritual con Files, bueno, no recuerdo con qué profesor. Dije que esto me parece muy católico, ¿sí? Habiendo nacido yo en una familia católica. Pero creo que a estas alturas de mi edificación y crecimiento espiritual, a mí ya no me preocuparía si es muy católico o qué, lo que sea, porque es que yo ya definitivamente estoy en una iglesia cristiana invisible, en una iglesia cristiana también en la cual somos trinitarios de sana doctrina. Mejor dicho, casi que yo no traería a colación permanentemente, como lo hemos estado haciendo en algunas clases, la comparación con el rito católico o con la iglesia romana. La verdad, a estas alturas de nuestra formación, uno ya no debería pensar en eso. Ya no debería pensar en eso porque nosotros estamos viviendo una cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Y no hace daño si yo llevo un escudito con una cruz, o no hace daño si yo llevo un escudito con un pez como símbolo de los cristianos antiguos. No, eso no hace daño absolutamente para nada. Eso ya es comprensible. Mi preocupación no debería ser esa. Mi preocupación es ceñirme a la palabra y aquello de que si no es prohibido, es posible hacerlo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Qué bueno que ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Han crecido, han madurado nuestro programa. Bueno, entonces ya mencioné la invocación, que es un momento para recordar el bautismo. Este es el Dios Trino a quien pertenezco. ¿Y por qué pertenezco a Él? Por la fe que nació en mi corazón en el bautismo, ¿verdad? Otro recordatorio del bautismo puede ser una pila bautismal. Yo sé que en sus grupos sembradores tal vez no es posible, ¿verdad? El lugar en donde están no lo permite o tampoco tienen recursos para hacer uno. Está bien, no se preocupen, no es una regla esto. Pero es una costumbre que tienen muchas iglesias luteranas de poner la pila bautismal enfrente y no quitarla. Siempre está allí. ¿Por qué? Porque es un buen recordatorio del bautismo de cada uno. Y esa buena noticia de las promesas sobre el bautismo están a la vista de todos. En la confesión de pecados y la absolución. Y ustedes van a aprender más sobre estas partes de la liturgia en Adoremos 2. No se preocupen. Pero se puede decir que este es un revivir de nuestro bautismo. ¿Por qué? Pues en el bautismo
la naturaleza pecaminosa. ¿Ovidio? Sí, pastor, mire que ya rato lo escucho que menciona que lo vamos a ver en Adoremos al Señor 2, ya lo llevamos nosotros. Ese fue el primer curso que nos recibimos con el pastor Sutton. Y excelente. Bueno, yo sé, y creo que todos los compañeros entendemos por qué se dio ese curso primero, ¿verdad? Estábamos en las vísperas de Semana Santa, en la muerte y resurrección, todas esas cosas. Entonces yo pienso que por ahí decidió el pastor Sutton de empezar con Adoremos al Señor 2, que ya lo vimos. Gracias. Disculpe, sí. ¿verdad? Pero para que sepa, ¿va? Sí, gracias. Algunos de ustedes no han tomado Adoremos al Señor. Entonces, para ellos lo van a aprender más adelante. Pero gracias por recordarme que otros sí lo han tomado. Muy bien. Entonces, ¿cómo es un revivir de nuestro bautismo? En el bautismo fue crucificado y sepultado nuestra naturaleza pecaminosa. Dios nos lavó del pecado y surgió en nosotros un nuevo. Pero eso también es lo que Dios hace con la ley y el evangelio todavía. O sea, es como un revivir del bautismo, ¿verdad? Porque con la ley, Él me guía al arrepentimiento y crucifica a mi viejo hombre. Y luego me da perdón de nuevo por medio de la lava de nuevo. Y ese perdón me fortalece el hombre nuevo que quiere servir a Dios en gratitud. Así que cuando estamos confesando nuestros pecados juntos, escuchando palabras de perdón juntos, es como un revivir de lo que sucedió en nuestro bautismo. El credo niceno lleva las palabras, y el credo apostólico tiene Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos recuerda del bautismo. El credo niceno dice, yo creo que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Porque cuando fue escrito ese credo, había controversia. ¿Se debe de bautizar a alguien 2 o 3 veces en su vida? Y confesaron en este credo, el bautismo es una vez para toda la vida porque Dios no anula sus promesas. Y Dios promete en el bautismo, tú eres mi hijo, por la fe te perdono. Y eso es cierto todos los días de tu vida después. Por ignorancia yo tengo 3 bautismos encima. Bueno, sí, ahora sabe, ¿verdad? Ahora sabe. También hay himnos sobre el bautismo en la página web de Academia Cristo hasta ahí. Pueden incluir eso en sus adoraciones, sus cultos. Y en nuestros mensajes de la palabra, que son, por cierto, después de 4 conceptos y aprendan de mí, hay como 2 años de materiales de nuestros cursos y de otros materiales que tenemos para ustedes y sus grupos. Y en esos 2 años de materiales hay lecciones sobre el bautismo también y pueden estudiarlo juntos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, con los 4 minutos que nos quedan, ¿qué hago si alguien me pide un bautismo? Vamos a por dar... favor, ¿podría regresar un ratito, por favor? Sí, está bien. Pastor, una pregunta. Sí, Alejandro, ¿cuál es su pregunta? La pila bautismal, ¿sería como el lavamanos que le ordenó el Señor hacer a Moisés? Que se debían lavar los sacerdotes para purificación. No, bueno, comparten semejanza porque los dos eran contenedores para agua, o son contenedores para agua, y los dos se usaban en ritos de lavamiento ceremonial. La diferencia sería que el lavamiento ceremonial del Antiguo Testamento no es igual que el bautismo del Nuevo Testamento. Y tampoco hay un mandato ahí estaban mandados por Dios usar esos mares. Se llamaban el mar de bronce y tenían como pilas que... Sí, pero hoy en día no es un mandato que necesitamos tener una pila bautismal. Se puede usar agua de cualquier forma aplicándola en el nombre del Dios Trino y también de cualquier lugar.
Entonces, si uno quiere usar solo un vaso, un plato hondo, si alguien quiere hacerlo en un río o un lago, está bien. No manda Dios en qué forma se le debe aplicar, ni de dónde debemos sacar el agua. Muchas gracias, pastor. Sí, gracias a usted. Muy bien, entonces, unos puntos para ustedes que están liderando grupos y tal vez tienen o han tenido personas preguntar, ¿puedo ser bautizado? Lo primero que vamos a hacer es regocijar, ¿verdad? Qué buena noticia que quiere ser bautizado. ¿Podemos estudiar juntos lo que la Biblia dice sobre el bautismo? Y eso es para la persona, si es adulta que quiere ser bautizado o niño mayor. También, si es bebé, instruir a los padres sobre. No es mandato esto bíblico, ¿ok? Pero sí es de mucho beneficio, ¿verdad? Repasar el bautismo antes de hacerlo es excelente. Tomamos esa oportunidad normalmente de enseñar otra vez sobre las bendiciones del bautismo y también la responsabilidad de los papás después del bautismo. También, si alguien pregunta, ¿puedo ser bautizado? Debe de preguntar, ¿fuiste bautizado una vez? Porque existe muy comúnmente la idea errónea que un bautismo católico como infante no es válido. También la idea de que cambiando uno de una iglesia a otra tiene que volverse a bautizar. El poder del bautismo no viene de una iglesia, viene de Dios. Si se hace un bautismo conforme al mandato de Cristo, que es aplicar agua en el nombre del Dios Trino, es un bautismo válido y no se tiene que volver a hacer. Así que si la persona ya fue bautizada, es momento de explicarle eso, ¿verdad? No, pues si fuiste bautizado conforme al mandato de Jesús, entonces ya tienes las bendiciones del bautismo. Y estas son esas bendiciones. Bien, ¿qué más podemos hacer? Poner una fecha para realizarlo. Preferiblemente en el culto, como yo dije, en la reunión del grupo por las razones mencionadas. Pero también explicar antes de esa reunión con claridad lo que sucederá. O sea, cómo se va a aplicar el agua. Cuándo se deben de pasar al frente, cuándo pueden tomar asiento. Solo para que estén enfocados en el evangelio del bautismo en ese día y no en preocuparse sobre esos otros detalles, ¿verdad? Queremos hacer eso antes. También pueden utilizar recursos que hemos desarrollado para esto. Y voy a mostrarles esos recursos ahora mismo. Compartir la pantalla. Vamos a la página de Academia Cristo, donde dice Grupo Sembrador. Grupo Sembrador. Vamos a decir adiós a nuestro amigo Andrés. Y ahora vamos aquí a los recursos que tenemos para nuestros grupos sembradores. Primero, si quieren enseñar a alguien sobre el bautismo, alguien que quiere ser bautizado, se puede hacer, hay una lección en Aprendan de mí que enseña sobre el bautismo. Medios de gracia. Ahí hay parte de esa lección que estudia el bautismo. Pueden utilizar eso. También pueden utilizar los sacramentos y oración. Tienen una lección muy profunda sobre el bautismo. Podrían, o simplemente mostrando versículos bíblicos está bien también. Bueno, el rito de bautismo, eso se encuentra en recursos extras. Y otra vez no es regla, pero es una opción que pueden usar para hacer sus bautismos. Lo único que se necesita para un bautismo es agua y las palabras que Cristo nos ordenó, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un bautismo válido. Pero este rito puede proveer contexto, ¿verdad? Las promesas de Dios sobre el bautismo,
oportunidad que el pueblo participe con hacer su oración y su compromiso de apoyar el crecimiento espiritual. Y aquí está, rito de bautismo digital o para imprimir. Vamos con digital. Aquí está el rito que se puede utilizar en sus adoraciones públicas, ¿verdad? Para hacer algún bautismo. Hay un rito diferente para bebés que no pueden confesar su fe en Cristo, ¿verdad? Y niños mayores y adultos que sí pueden confesar su fe en Cristo. Muy bien. También un recurso más. Tenemos un certificado del santo bautismo. Y esto sirve no solo como regalito y recordatorio del bautismo, también sirve porque normalmente los papás lo guardan y es otro testigo del bautismo, otro testimonio que fue bautizado. Así que llegando a adulto, si él tiene la pregunta, si guardan eso, sí, aquí está el comprobante, fuiste bautizado. Y aquí está ese certificado que tiene. Se puede imprimir, se puede llenar, etc. Muy bien. Vamos a terminar allí, entonces yo voy a terminar con la bendición de Dios. Y después, si tienen preguntas, pueden quedarse unos minutos y estoy muy dispuesto a contestarlas. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. 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 Buenas noches. Muchas gracias. Muchas Amén. gracias. Buenas Que tengan noches. buena noche. Gracias.